Buenas tardes a todas, y quiero que juntas podamos leer un versículo en el libro de Josué, en el capítulo 6, de los versículos del 1 al 5. Y es una historia que todos conocemos, que es la toma de Jericó. Una historia que, bueno, la hemos escuchado muchas veces, seguramente, sabemos más o menos cómo va, pero hay una parte, la primera parte, que hace ya un tiempo que me había llamado la atención y había sacado muchas cosas que a mí me hicieron muy bien. Bueno, las invito a leerlo. Dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hasta el 5, ¿no? Sí, gracias, Roli. Bueno, todos, como decía antes, conocemos la historia esta de Josué y la toma de Jericó. Era una ciudad que se le resistía al pueblo de Israel, y el Señor le habla a Josué muy claramente. Y conocemos que Josué manda espías, conocemos que luego, cuando se toma la ciudad, protege a Rabat y a su familia, pero a mí me llama la atención que cuando Jehová le habla a Josué y le dice que se lo diga al pueblo, ¿cómo os pensáis que podríamos en esta época, si alguien viene y nos dice: mira, tenemos que ir, rodear esto, hacer esto? Muchas veces, y seguramente habría muchas personas que dirán: bueno, Josué está delirando. Sin embargo, no, el pueblo creyó a lo que Jehová le había dicho a Josué. Jehová les dio una gran victoria de fe con la toma de Jericó. Y para llegar a una victoria, antes tenemos que pasar por muchas batallas. El Señor nos da muchos momentos en los que cuales pasar para llegar a esa victoria. Y vemos que el Señor en el versículo 2 le dice: mas Jehová, yo te he entregado. No le dice: te voy a dar la ciudad de Jericó. El Señor le dice: yo te he entregado. Es una promesa de fe. Y cuando nosotras vamos en oración al Señor, antes de que nosotros abramos nuestra boca, antes que nosotros le digamos: Señor, necesito esto, el Señor ya lo sabe. Y el Señor ya está muchas veces obrando, pero a Él le agrada que vayamos y le pidamos. El Señor nos da esa promesa de fe, de que todo aquello que vayamos a Él a pedirle, Él nos lo va a dar. Y este pueblo no dudó, creyó en esa promesa de fe. Y luego le dice Dios que debían rodear la ciudad. ¿Y el pueblo qué hizo? Rodeó la ciudad. Fue una obediencia de fe. Muchas veces el Señor nos manda hacer cosas que a veces dudamos, porque decimos: pero esto va a ser algo bueno. Siempre que el Señor nos manda a hacer algo, es porque va a ser algo bueno. Así como decía el otro día Yadira, cuando vamos en oración al Señor, luego hay que accionar, no nos podemos quedar quietos. Y el pueblo accionó, el pueblo obedeció, fue y rodeó la muralla. El pueblo fue y cumplió esa petición del Señor, no dudó. No tomaron a Josué por loco, no tomaron a Dios por loco, aunque seguramente el pueblo de Jericó se estuvieran burlando de ellos. Pero ellos no desistieron, fueron constantes. Y nosotros tenemos que hacer así con la oración, ser no solamente obedientes, sino constantes y accionar. Cuando muchas veces vamos y le decimos al Señor: Señor, necesito que me ayudes a resolver este problema. Pero también tenemos que esperar en Él, pero también tenemos que poner de nuestra parte y accionar para que ese problema se solucione junto con el Señor. Luego le dice que eso lo debían hacer durante 6 días. No un día, no un ratito, no media hora, durante 6 días. Este pueblo tuvo una esperanza de fe. Dice que fueron pacientes, fueron creyendo que
lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Dios ya les había dado la victoria. Dios es un Dios justo, un Dios que sabe lo que cada uno de nosotras necesitamos. Y a veces cuando el Señor tarda en contestarnos, cuando pasa más de un día, pasa más de 2 días, es como que esa esperanza nuestra a veces se va disminuyendo. Pero es que los tiempos del Señor, como sabemos, no son nuestros tiempos. Y el Señor nos da esa esperanza de fe. Tenemos que ir a Él 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Cuántas veces, cuántas mujeres de Dios han estado orando años y años por sus hijos, por sus esposos, por sus nietos, por su familia, para que llegaran a los pies del Señor? ¿Cuántas mujeres conocemos que no desistieron en ningún momento? Ellas tuvieron esa esperanza de fe como tuvo el pueblo de Israel y Josué. Y luego dice que después de haber estado esos 6 días, dice que al 7º día le dijo que diera 7 vueltas. Es decir, no solo con dar 7 vueltas, una vuelta cada día, sino que al 7º día tenía que dar 7 vueltas. Imaginaros, yo no sé cómo sería la muralla, pero imaginaros la muralla de Lugo, las que lo conocéis. Dar vueltas alrededor de esas murallas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? 7 vueltas. Y dice que ellos fueron perseverantes en la fe. No solamente tuvieron esa promesa de fe, no solamente esa obediencia de fe, esa esperanza de fe, sino que tuvieron esa perseverancia de fe. Ellos fueron dando esas 7 vueltas como el Señor les había dado. Y muchas veces nosotras, cuando no recibimos una respuesta, a veces decaemos y dejamos de orar, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos orando por algo que necesitamos o por alguien, y como no obtenemos respuesta, muchas veces lo dejamos ahí en el olvido. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos perseverantes, que insistamos, que estemos pendientes de eso que estamos pidiendo, que no retrocedamos, sino que sigamos dando vueltas y vueltas. Yo me acuerdo como cuando yo era pequeña, que mi madre me llevaba de paseo y yo me paraba en cada kiosco. Yo decía, quiero un chocolate, quiero un chocolate, quiero un chocolate, quiero un chocolate. Y los niños cuántas veces están, mamá, quiero esto, y cuántas veces lo repiten, ¿verdad? Y nosotros no lo hacemos. Y somos hijas de un Dios que lo tiene todo y que nos lo puede dar todo. Debemos ser perseverantes, seguir, insistir en aquello que necesitamos, en aquello que deseamos. Y luego dice que les mandó gritar. Imagínense todo el pueblo gritando a un muro, porque a lo que estaban gritando era un muro que se tenía que caer. Hicieron un ataque de fe, un ataque con su voz, con sus gritos. El Señor les indicó el momento, no les dijo que lo hicieran ni media hora antes ni media después, no, en el momento justo le dijo, en este momento, cuando suene la bocina, gritar, ahí, en ese momento. Y el Señor nos dice que ese momento es el que Él decide, no nosotros. A veces queremos que las cosas nos lleguen pronto. Muchas veces oramos y decimos, Señor, necesito esto, si puede ser hoy, vale, y nos llega. Los tiempos del Señor no son los nuestros, ni el momento del Señor no es el nuestro. Muchas veces hemos pedido por cosas que no han llegado y que no llegarán nunca. Quizás no era el momento, ni ese momento llegará alguna vez, porque el Señor considera que ese momento no es bueno para nosotros. Si el Señor en algo nos dice que no, es porque no es bueno para nosotros, aunque nos duela, aunque no lo entendamos. Yo durante muchos años he llorado por no ser madre. El Señor me dijo que no. No sé el motivo por el cual. Pero tengo que aceptar que esa es su voluntad. Tengo que seguir siendo perseverante. Y saber que si el Señor no quiso eso para mí, es porque tiene preparada otra cosa, que sí será bueno para mí y para otros. Y luego de gritar dice que la ciudad cayó, se vino abajo. Tuvieron un triunfo de fe. Dice que las murallas se cayeron y que ellos pudieron entrar. Y que el Señor muchas veces, aquello que nos parece difícil,
que nos parece esto es imposible, el Señor tira esas murallas si nosotros se los pedimos. Hay un dicho que dice que cuando las puertas se cierran, Dios derriba las murallas. Cuando aquello que nosotros necesitamos, aquello que nos parece, Señor, esto ya sé que es imposible, pero bueno, te lo voy a pedir. No, tenemos que ir con esa certeza, con esa seguridad de que es una promesa del Señor que nos está escuchando. Y el Señor va a derribar aquello que nos parece que es un mundo, una enfermedad, no sé. Vosotros cada una tenéis algo en vuestro corazón. Hay montones de murallas, pero el Señor las derriba todas, no se deja una. Si esa muralla tiene que caer, caerá. Si la voluntad de Dios es que esa muralla caiga, no tenemos que dudar en ningún momento que va a caer, porque es su promesa y Él la cumple, siempre cumple. Es un Dios del sí, del cumplir siempre. Y por último, decía que les dice que tenían que entrar, una vez que cayó, que tenían que ir hacia adelante. No les dijo que se fueran ni a la derecha ni a la izquierda, derecho, hacia adelante. Un proyecto de fe, les dio el Señor. Es decir, dentro de toda esta victoria de fe, aparte de darle la promesa de fe, aparte de darle una obediencia de fe, la esperanza de fe, la perseverancia, el ataque de fe, el triunfo de fe, les dio un proyecto de fe. Tenían que ir adelante, tomar aquello que Dios les había dado. Tenían que poner en marcha aquello que el Señor había estado preparando. La ganancia, el fruto de todo ese tiempo que habían estado cumpliendo a rajatabla todo lo que Dios les había dicho. Y cuando el Señor nos habla, cuando nosotros vamos a Él en oración a pedirle cosas, el Señor también nos usa como instrumentos para cumplir esas oraciones. A veces les pedimos por alguien que está enfermo y el Señor nos usa como instrumento para ir y ser ayuda a esa persona. Le pedimos por trabajo, pero el Señor también nos usa para ir como instrumento de ayuda a otro. El Señor no deja que ninguna de sus oraciones caiga en vano. Él las recoge todas, las estudia, las analiza y luego da la respuesta de acuerdo a su voluntad, a su eterna voluntad. Y cuando pensaba en este pueblo, que yo decía, fueron prácticamente creyendo absolutamente que semejante muralla se iban a caer. Seguramente había gente que no lo creía, pero sin embargo la mayoría del pueblo sí. Y yo creo que cuando vieron que esa muralla se había venido abajo, cuando ese grito desgarrador después de la bocina y cayó eso, y cuando entraron, yo creo que fue una entrada más que triunfal, fue una entrada de liberación, de decir, Dios nos ha dado lo que es nuestro. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tenemos un Dios que hace las cosas más grandes de lo que podemos. Y si a un pueblo entero, como el pueblo de Israel, le dio esas promesas tan grandes y la cumplió, ¿creéis que hará menos con nosotras, que somos sus hijas, que somos sus hijos? ¿Creéis que hará menos? No. Somos hijas de un rey, como hemos escuchado otras veces. Somos hijas de un Dios grande, un Dios que hace las cosas grandes, un Dios que tiene promesas, un Dios que espera que nosotros creamos y que actuemos conforme a esas promesas que el Señor nos ha dado. Como decía acá, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que nosotros imaginamos. Muchas veces pedimos y el Señor nos da más abundantemente. Y ese es el Dios en el que queremos, el Dios en el que le hemos dado nuestra vida, al Dios en el que hemos confiado.
Es el Dios que siempre, siempre estará escuchando nuestra voz, aún antes de que nosotras podamos ir a Él. Y estará escuchando atentamente para respondernos a cada una de acuerdo a su voluntad y a su tiempo.